que en la práctica se ejercieron y en la práctica generaron efectos. El gobierno nacional, el actual gobierno en su pasado periodo, no el de la reelección, objetó lo que fue la reforma a la justicia, que era un acto legislativo, y lo objetó con fundamento en la garantía de la supremacía de la Constitución, el principio de colaboración armónica, en el deber que tiene el propio presidente cuando hace el juramento y se posiciona para el cargo de hacer respetar y velar por la defensa de la Constitución, más digamos otras ya interpretaciones derivadas del régimen de las objeciones, a través del cual, si bien él no sanciona actos legislativos porque no lo puede hacer, porque las sanciones frente a ley, no frente a actos legislativos, sí debe promulgar los actos legislativos. Y al promulgarlo, él dice, digamos dentro de su argumentación, que el efecto útil de esa actuación no puede ser la de un mero, digamos, notario que da constancia de algo, sino que él tiene la posibilidad de, si observa una inconstitucionalidad dentro de la producción de un acto legislativo, que podría invocarla. Obviamente, como se trata de un acto legislativo que implica una reforma a la Constitución, pues las objeciones por inconstitucionalidad que se planteen frente a un acto legislativo no podrían ser derivadas de una controversia de fondo, sino que tendrían que ser solamente de forma. Y el propio gobierno nacional, cuando formuló estas objeciones, señaló dentro de su escrito de objeciones que incluso podrían caber en hipótesis de sustitución de la Constitución. Ahí él mismo reconoce la figura. La Corte Constitucional, a pesar de que tuvo 3 o 4 demandas que referían sobre el tema, se inhibió de pronunciarse sobre ellas. Y se inhibió porque consideró que en la medida en la cual, al final de cuentas, el acto no había existido por el hecho de que se habían aceptado esas objeciones y por ende la iniciativa se había archivado, pues que ya no había objeto sobre el cual pronunciarse y por ende profirió un fallo inhibitorio. En ninguno de estos fallos hizo consideraciones sobre la procedencia o no de las objeciones. Recientemente, ustedes saben, hace 2 semanas, el Consejo de Estado se pronunció y en criterio del Consejo de Estado no son procedentes las objeciones frente a actos legislativos. Eso considera el Consejo de Estado. Ahora bien, el gobierno nacional ese mismo día dijo que lo que hicieron ellos consideraban que era válido, que respetaban la decisión del Consejo de Estado, pero consideraban que lo que ellos habían realizado era válido. Entonces, ¿hacia dónde va el tema? Aquí hoy en día, a pesar de que existe ese pronunciamiento del Consejo de Estado, yo no me atrevería a decir que se trata de un tema ya consolidado y definido. Incluso uno creería que si al futuro el tema se vuelve a ejercer por parte del gobierno nacional, pero ya digamos bajo una perspectiva distinta en la cual no conlleven a un archivo de iniciativa en donde la discusión eventualmente por alguna razón pueda terminar en un decreto que se cuestione, digamos, en cabeza del Consejo de Estado, sino que terminan, por ejemplo, en una controversia en la cual el gobierno dice, yo objeto por inconstitucional, y el Congreso responde y dice, yo no creo que eso sea inconstitucional, y vaya al arbitraje o a la definición por parte de la Corte Constitucional. No sabemos cuál pueda ser la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la materia. Y yo creería que allí, al tratarse, digamos, de un tema que involucre de forma constitucional, pues realmente, en mi opinión, la posición de la Corte Constitucional terminaría prevaleciendo sobre la jurisprudencia reciente que expidió el Consejo de Estado. Diríamos hoy en día que lo que tenemos claro es que se hizo en la práctica, que el Consejo de Estado considera que no, pero que todavía nuestro Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre ello. Incluso, ¿qué ocurriría si mañana el legislador decide regular el tema? Posiblemente allí tendría que la Corte Constitucional entrar a resolver el tema, pero ya a partir de la existencia de un mandato concreto legal. La segunda hipótesis de control, dentro del control previo, lo que llamábamos nosotros control automático. Y ahí decíamos que la primera expresión es los proyectos de ley estatutaria. Esa competencia también se asigna a la Corte Constitucional en el artículo 41, ustedes la encuentran en el numeral 8. Básicamente, la idea que plantea el constituyente es que hay algunas materias que por su importancia no deben estar sujetas a las mayorías coyunturales que se puedan presentar dentro del Congreso de la República, y que esas materias tienen que ser, digamos, reforzadas en su creación para precisamente impedir que cualquier acto que se realice frente a ellas pues puedan estar sujetas, digamos, a esa variabilidad de quien ejerce el poder político durante un determinado momento. Y los temas pues son de la mayor trascendencia: los derechos y los deberes fundamentales y los mecanismos para asegurar su protección, el estatuto de la oposición, el ejercicio de la función electoral, los mecanismos de participación ciudadana, el régimen de los estados de excepción, la igualdad electoral.
Lo que prevé o quiere o quiso el constituyente al idearse el control previo automático frente a estas normas es que una vez las mismas sean sancionadas, pues ya existe absolutamente, digamos, una tranquilidad plena en el operador jurídico que sabe que lo que va a aplicar no va a tener hacia el futuro ningún cuestionamiento de constitucionalidad frente a ellas. Digamos que desde el punto de vista procesal, en lo que hace referencia a las atribuciones de la Corte, no así, digamos, en lo del Congreso, porque el Congreso, digamos, básicamente lo que se exige es que tengan que ser aprobados en una legislatura con mayorías calificadas. En lo que refiere a la Corte, pues no existe, digamos, un procedimiento distinto al mismo procedimiento que aplica para la acción pública de inconstitucionalidad para adelantar este control. Digamos, el procedimiento es el mismo. Ese procedimiento pues lo vamos a enunciar más adelante cuando hablemos de la acción pública de inconstitucionalidad. Pero lo que sí está claro es que el control que se adelanta frente a las leyes estatutarias o frente a los proyectos de ley estatutaria es un control integral y definitivo, y que la Corte Constitucional debe hacer un examen tanto de forma como de fondo frente a estas iniciativas. El examen de forma pues involucra el examen del procedimiento que se agotó para su creación, mientras que el examen de fondo implica que se cuestione si la norma se ajusta a cada una de las normas que hayan sido aprobadas dentro de ese proyecto de ley estatutaria a la integridad de la Constitución política y del bloque de constitucionalidad. Digamos que es una labor bastante dispendiosa, muy compleja. La mayoría de los países tienden cada vez más yo diría, a eliminar las hipótesis de control automático previo. ¿Por qué razón? Porque si bien, digamos, al operador y muchas veces al gobierno, autoridades del Estado les puede gustar porque ya les da seguridad en relación con lo que se va a aplicar hacia el futuro de términos normativos, de pronto muchas veces lo que uno encuentra es que la inconstitucionalidad de las normas en realidad se deriva de su aplicación. Cuando se trata de normas que no han sido aplicadas, difícilmente muchas veces uno puede encontrar tan palmaria, digamos, o tan evidente o tan clara eventualmente una contradicción con todas las hipótesis señaladas en la Constitución. Muchas veces los controles terminan siendo mucho más amplios, mucho más genéricos que la realidad uno quisiera cuando se hace una controversia directa. Una cosa es que yo le diga a alguien, mire, yo cuestiono esto porque viola el debido proceso, a otra cosa es que yo cuestiono esto frente a esto. Bueno, la posibilidad de examinar la integridad de una norma frente a todo el texto constitucional es en realidad bastante complejo. Sobre todo, digamos, cuando las iniciativas de ley estatutarias también son tan grandes, es decir, me refiero a cuando incluyen una regulación tan extensa y dispendiosa dentro de lo que es objeto de conocimiento. Una cosa es enfrentarse a una ley estatutaria de 10 o 15 artículos y otra cosa es enfrentarse a una ley estatutaria de 50, 60, 70, 80 artículos o más. Muy bien. En lo que, digamos, esta sería la primera materia que sería objeto de control previo automático. La segunda materia que es objeto de control previo automático, que está relacionada con la anterior, es una que yo les decía a ustedes que es de origen jurisprudencial y corresponde a lo que se consideran los proyectos de naturaleza o de regambre estatutario. ¿En qué consiste esa hipótesis? Resulta que nuestro constituyente, a partir más o menos del año 2003-2002, empezó a aprobar distintas reformas constitucionales en donde, a la vez que hacía la reforma, establecía un tiempo concreto para que esa reforma pudiese ser objeto de desarrollo a través de otras fuentes normativas, básicamente serían las leyes. Y dentro de esas reformas muchas veces incluía regulación referente a asuntos estatutarios, es decir, tenía que haberse aprobado una ley estatutaria. Lo que pasaba es que muchas veces la operatividad de la reforma constitucional exigía una de dos hipótesis. La primera era que se previera una posibilidad de reemplazo si el Congreso de la República no ejercía la labor de expedir la ley en el término señalado. Entonces decía, el Congreso de la República le dio un año. Si en un año no lo hace, en su lugar lo hará, por ejemplo, el Gobierno Nacional. En su lugar lo hará el Consejo Nacional Electoral. En su lugar lo hará el Consejo de Estado. Y así fue habilitando a distintas autoridades para expedir eventualmente normas con fuerza de ley. Y en otras ocasiones la habilitación era directa, ni siquiera, digamos, pasaba por el Congreso, sino decía, habilítese a el Consejo Nacional Electoral para que expida la regulación sobre esta materia en el término de 3 meses. Frente a esos temas, digamos, una primera controversia constitucional es si eso se puede hacer o si eso implica una sustitución. Digamos que la respuesta que se dio por la Corte Constitucional en su momento es que eso puede hacerse bajo unas condiciones limitativas que la propia Corte señaló, entre ellas, por ejemplo, que eso no implicaba vaciar la competencia del legislativo, es decir, que el legislativo puede en cualquier momento alterar esa regulación.
La otra, digamos, que es que fuesen habilitaciones temporales, es decir, que no fuese precisamente una habilitación temporal, permanente, porque implicaría ese vacío en la competencia del Congreso. Pero ¿qué ocurría desde el punto de vista del acto que se producía en desarrollo de esas normas? Que eran normas con fuerza de ley. Entonces la primera pregunta es, bueno, si son normas con fuerza de ley, eventualmente su control podría estar asignado a la Corte, ¿sí? Ninguna norma constitucional lo dice de forma expresa, ¿sí? Pero uno entendería, bueno, si tiene esa norma, ese rango normativo, y la Constitución quiso que todas las normas que tengan ese rango tienen cabeza a la Corte Constitucional, pues pensemos que lo tiene ella. Pero el tema se volvía más complejo cuando se decía, venga, y si eso tiene, y eso toca asuntos referentes a reserva estatutaria, ¿cómo hacemos con eso? Entonces, en el año 2005, la Corte expidió una sentencia, que es la C-523 de dicho año, en la cual la Corte dijo, mire, cuando esas materias sean objeto de reserva de ley estatutaria, el control tiene que ser previo y automático. Y como en este caso la autoridad expidió y sancionó la regulación, allí hay una inconstitucionalidad. Entonces yo declaro la inconstitucionalidad de eso que usted hizo y le pido por favor que me mande a mí el proyecto de lo que usted va a expedir. Y yo le reviso eso y luego usted sí puede sancionarlo. Entonces digamos que tenemos una competencia también allí, encabeza la Corte Constitucional de control previo automático derivado desde interpretación constitucional a partir del abanico de la forma como quiso idear el constituyente, la distribución del control de constitucionalidad y la forma como sería. Entonces, si eventualmente nosotros encontramos con reformas constitucionales en las cuales se habilitan autoridades a expedir normas de reglamento estatutario, ya sabemos que esas, de acuerdo con lo que dijo la Corte en esta sentencia, tienen que ser sometidas a control previo y automático. Y la tercera hipótesis de control previo automático es respecto a tratados internacionales. Allí, digamos, el tema parte de la siguiente distinción, y por eso se dice que es control previo automático, porque resulta que el gobierno nacional tiene, digamos, dentro de su competencia, digamos, en términos más precisos, el presidente de la República, la de dirigir las relaciones internacionales. Y dentro de esa dirección de relaciones internacionales, pues tiene la atribución de negociar tratados internacionales con otros estados o con otros sujetos del derecho internacional. Resulta que él adopta un texto, negocia un texto, pero ese texto, antes de que el propio presidente pueda obligar al Estado colombiano, tiene que someterlo a un trámite de incorporación interna. Y ese trámite de incorporación interna implica que pasa por el Congreso de la República, quien tiene la potestad de aprobar o improbar el mismo, y luego pasa a la Corte Constitucional. Solo una vez se agota esos procedimientos es que llega o regresa nuevamente al presidente de la República para que éste pueda manifestar el consentimiento del Estado obligatorio. Entonces se dice que ahí hay un control previo automático porque es que todavía no se ha producido el consentimiento del Estado colombiano, o sea, necesariamente tienen que agotar todas esas etapas previas digamos, de esa incorporación interna vía Congreso y revisión de constitucionalidad para que el texto pueda ser debidamente obligatorio para el Estado colombiano una vez que el presidente utilice cualquiera de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para manifestar el consentimiento, canje, notas, adhesión, el que sea. Esas son entonces las hipótesis de control previo automático. Las hipótesis de control posterior, también digamos, tiene una hipótesis que sería control posterior automático y unas que se consideran que son control posterior por vía activa. El control posterior automático en Colombia aplicaría básicamente en 4 hipótesis. La primera es la de los decretos legislativos, que como ustedes saben son aquellos que se expiden en los estados de excepción. Esa atribución en cabeza de la Corte aparece consagrada en el artículo 241, numeral séptimo de la Constitución, con obviamente las concordancias correspondientes en las normas que hacen referencia a los estados de excepción. Ustedes la van a encontrar en esencia del numeral sexto del artículo 214 y en el parágrafo del artículo 215. En ambos plantea la misma hipótesis, y es que una vez son aprobadas las normas que se profieren dentro de los estados de excepción, las mismas deben ser enviadas inmediatamente a la Corte para que ésta surta el control de constitucionalidad. En Colombia, como ustedes saben, hay 3 estados de excepción, que es el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. También le dice la Constitución o de grave calamidad pública.
La idea o lo que plantea el constituyente es que todos los decretos que se profieran en estos estados sean susceptibles de control, y ahí hace referencia tanto al decreto que declara el estado, como a los decretos que se profieren en su desarrollo, como a los decretos que eventualmente levanten el estado. Y digo que excepcionalmente porque no todos los estados de excepción se levantan necesariamente el estado. ¿Por qué razón? Porque muchos son eminentemente temporales por el propio mandato de la Constitución. Entonces, por ejemplo, el estado de conmoción interior dice que son 90 días prorrogables por 2 periodos más de 90 días. Entonces, si usted fija 90 días y no lo prorrogó, pues ahí, hasta ahí llegó. Y en principio se entienden que allí se acaban las medidas que se adoptan. Recuerden igualmente, tengan en la mente que generalmente los decretos que se profieren dentro de los estados de excepción son eminentemente temporales. Están llamados a regir durante un determinado tiempo, y es el tiempo precisamente de la normalidad constitucional, que implica la adopción de medidas especiales para subvertir el estado de guerra o el estado de conmoción, con excepción del estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿Por qué razón? Porque eso es, por el contrario, si tiene una vocación intemporal, con la excepción de los que se profieren en materia tributaria, ¿sí?, en donde esos sí duran solamente hasta la siguiente vigencia fiscal, de acuerdo con lo que dice la Constitución política. Digamos que allí lo que se pretende reforzar, al final de cuentas, es el principio democrático que envuelve que no puede existir gravamen sin representación. Diríamos nosotros que aquí, digamos, frente a estos decretos legislativos, el control también es un control integral, que implica el examen tanto de asuntos de forma como asuntos de fondo. Digamos que la forma acá, pues, es al final de cuentas bastante simple. Digamos, estos decretos tienen que ir acompañados por la firma del presidente de la República y de todos los ministros, tiene que ser expedido durante la vigencia del estado de excepción. Si eventualmente fuera una prórroga, pues tiene que hacerse efectivamente dentro de la misma prórroga. Si se trata de uno que desarrolla el estado, pues él tiene que expedirse con fundamento en el que declaró el estado de excepción, y tienen que estar debidamente motivados. Ya, digamos, en lo que refiere a los asuntos de fondo, el control va a cambiar. Cuando se trata del decreto que declara el estado de excepción, pues allí el control va a ser en relación de si se dan o no se dan los supuestos que la Constitución señala para que se presente el estado de excepción. Si uno mira, por ejemplo, el estado de emergencia económica, social y ecológico, allá nos dice que se trata de hechos sobrevivientes y extraordinarios. Entonces, necesariamente hay que acreditar que se trata de esas dos hipótesis, ¿sí? Pero si se trata, por el contrario, de decretos que se profieren en desarrollo del Estado, pues allí, digamos, el examen ya va a pasar tanto por una confrontación, digamos, de esas normas frente a la Constitución política, como frente a las cargas que se establecen en la Ley 137 del 94, que es la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, en donde consagra, digamos, ya unas limitaciones vinculadas con la proporcionalidad de las medidas, la finalidad de las medidas, la complejidad de las mismas, etcétera, etcétera. El procedimiento que tiene la Corte Constitucional, digamos, es muy sencillo. Inmediatamente el texto de los decretos legislativos son enviados a la Corte, pues este tiene la obligación de proceder a su conocimiento. Para el efecto, lo que dice el decreto 2067 del 91, que ustedes pueden verificar entre los artículos 36 a los artículos 38, que es en donde se señala este procedimiento, es que allí básicamente lo que hay es que se fija, digamos, un término en lista bastante corto, que son de 5 días, luego de lo cual tiene el procurador un término de 10 días para el concepto, luego el magistrado tiene 8 días para presentar ponencia, y finalmente la sala plena tiene un término de 20 días para fallar. Son términos bastante reducidos. ¿Y por qué son tan reducidos? Porque estas normas ya entraron en vigencia, ¿sí?, generalmente. O sea, se expiden las normas de los estados de excepción y generalmente entran inmediatamente en vigencia. Digamos, ¿por qué razón se da esa lógica? Pues porque quieren responder a una situación de anormalidad que implica que la medida se adopte ya. Entonces, por esa razón, los términos son muy cortos, porque se busca precisamente asegurar que si por alguna razón una de esas medidas es inconstitucional, pues su efecto dentro del ordenamiento jurídico sea el menor posible y el impacto sea, por ende, también el menor posible. Digamos que allí se presenta una hipótesis que a veces es curiosa, porque como todos los decretos tienen que ser enviados a control, lo que ocurre es que al mismo tiempo puede estar adelantando, digamos, el procedimiento para efectos de adelantar el control frente al decreto que declara, y al mismo tiempo van los procedimientos frente a cada uno de los decretos que se han expedido adoptando medidas. La Corte ha señalado que cuando yo declaro la inconstitucionalidad del decreto que declara el estado de excepción, los demás resultan inconstitucionales por consecuencia. ¿Y por qué razón?
porque es que el fundamento de estos decretos que desarrollan el estado de excepción es el decreto que declara el Estado. Y si el decreto que declara el Estado desaparece del ordenamiento jurídico, pues lo otro no puede subsistir. Es una consecuencia obvia de la declaratoria del estado de excepción del decreto que declara el Estado. La otra hipótesis de control, preguntas por vía internet. La otra hipótesis de control posterior automático es la correspondiente a las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Miren que yo antes les hablaba de tratados internacionales y ahora les hablo de ley aprobatoria de tratado internacional. Y la hipótesis está relacionada con lo que yo les decía hace un momento. El presidente negocia y adopta el texto, pero ese texto no sirve de nada si no adelanta el trámite de incorporación interna. Entonces lo debe traer al Congreso de la República, quien tiene bajo su cargo la obligación de aprobarlo o de improbarlo, es decir, sí o no. Si él decide que sí, entonces el texto queda convertido en una ley, que es la forma a través de la cual se expresa el Congreso de la República. Si él dice que no, pues lo que ocurrió en el fondo es que archivó una iniciativa de naturaleza legislativa. Le digo que no a un texto que se pretendía incorporar en la ley. Allí, frente a la ley aprobatoria del tratado, que lo único que hace es coger el texto del tratado y meterlo en una ley, o sea, digamos, la ley aprobatoria no trae más de 2 o 3 artículos, uno en el que incorpora el texto y otro en el que le pone en vigencia, no trae más. Frente a esa ley, el control es posterior automático. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución nos dice que para que haya control de constitucionalidad, esa ley debe ser sancionada. Debe ser sancionada. Y dice la Constitución que dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley, el Gobierno Nacional tiene la obligación de enviar tanto la ley sancionada como el texto del Tratado Internacional a control de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo que hace es un único procedimiento en el que va a controlar tanto la ley como el tratado. Digamos, es una única sentencia. Y es una única fijación en lista y es un único concepto del procurador. Acá, el trámite, de acuerdo con lo que dice el 2067 del 91, es el mismo de la acción pública y constitucionalidad, es exactamente el mismo, no cambia. Lo que nos va a cambiar a nosotros es el alcance de la decisión que adopte la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque aquí pueden presentarse igualmente hipótesis de que declare constitucional, de que declare totalmente inconstitucional o que declare parcialmente inconstitucional. Entonces, si declara totalmente constitucional, lo que va a ocurrir es que frente a la ley, esta va a seguir produciendo efectos jurídicos, y frente al tratado queda habilitado para obligar al Estado colombiano. Entonces procederá a la ratificación, al canje de notas, a la adhesión, al mecanismo que se haya acordado, o si no se acordó, pues al que considere idóneo. Y frente al tratado, lo que va a ocurrir, ya estaba, y la ley se sigue ejecutando. En relación, si la declara totalmente inconstitucional, lo que va a ocurrir es que, si es la totalidad, digamos, del tratado, pues que el mismo va a tener que archivarse la iniciativa legal, y obviamente tratándose de la iniciativa legal se archivará, y tratándose del tratado, pues el Gobierno Nacional no podrá manifestar el consentimiento obligando al Estado colombiano. Pero si es frente a algunas de las disposiciones, es cuando se presenta la hipótesis de inconstitucionalidad parcial, que sería el tercer escenario. Allí lo que me dice a mí la Constitución es que cuando se trate de una inconstitucionalidad parcial, lo que va a ocurrir es que, si se trata de la ley, la Corte lo que va a hacer es proferir un fallo modulado. Entonces le va a dar una interpretación al contenido de la ley, ¿sí? Va a decir, esta norma se entiende sin equilibrio bajo el siguiente entendido. Y si se trata frente al tratado, lo que va a exigir es que el Gobierno Nacional, cuando vaya a manifestar su consentimiento, lo haga formulando una reserva o declaración interpretativa. Es decir, va a excluir el alcance de una cláusula frente al Estado colombiano, o va a excluir un alcance que tenga una cláusula en su interpretación frente al Estado colombiano. Es decir, que digamos, de una manera bastante global, lo que la Carta quiere es preservar la constitucionalidad de la propia supremacía de la Constitución frente a lo que se adopte a nivel de tratados internacionales. Y por eso, digamos, mantiene, digamos, esa dualidad, la incorporación vía ley y también el control de ley y tratado, con los efectos que cada una de ellas se genere. Digamos que en términos curiosos uno podría decir que puede llegar a ocurrir que, como la ley es sancionada, la ley de un tratado internacional produzca efectos a nivel interno, pero en la medida en la cual el Estado colombiano no manifiesta su consentimiento, porque el presidente puede o no puede hacerlo,
¿sí? Es autónomo la Dirección de Relaciones Internacionales, el tratado no surta efectos a nivel internacional. Eso, digamos, puede llegar a tener poca lógica cuando se trata de tratados bilaterales, por ejemplo en asuntos de comercio o en asuntos económicos, pero puede llegar a tener mucha lógica cuando se trata de tratados de derechos humanos, porque los tratados de derechos humanos generalmente son multilaterales. Entonces lo que puede ocurrir, y se ha presentado, es que una ley que incorpora, por ejemplo, una convención internacional sobre derechos de un sujeto o sobre un determinado derecho, esos, a partir de la sanción, ya estén produciendo efectos jurídicos a nivel interno, a pesar de que el Estado colombiano todavía no ha manifestado su consentimiento obligándose frente a ello. El último caso que recuerdo fue el de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado colombiano se resguardó un tiempo, si no estoy mal, como 6 o 8 meses antes de manifestar el Estado la obligatoriedad frente al mismo. Y eso tenía una lógica, y es que ahí había unos compromisos que implicaba que el Estado, al momento de manifestar el consentimiento, dijera quién iba a nivel interno a desempeñar unos roles que la convención traía. Pero mientras tanto, como esa convención traía un amplio catálogo de derechos, esos derechos eran exigibles. El alcance del control frente a los tratados internacionales también, digamos, implica un examen tanto de forma como de fondo, y sería un control integral y definitivo. Se supone que una vez la Corte avale, el tema no puede volverse a controvertir. La tercera hipótesis de control posterior automático es frente a las leyes que convocan al referendo o a la asamblea constituyente, referendo constitucional o asamblea constituyente. Aquí básicamente lo que la Corte señala es que cuando se utiliza estos dos mecanismos de reforma constitucional, allí tiene que existir, digamos, un acto previo que es una ley de convocatoria, a través de la cual precisamente lo que se hace es el llamamiento a las urnas a los ciudadanos para adoptar una decisión en relación con el establecimiento o la convocatoria de la Asamblea Constituyente con unas competencias, unas funciones y unos términos específicos para cumplir su labor, o porque se le presenta un texto cuya finalidad es reformar la Constitución política, ¿sí? Como tiene que existir una ley de convocatoria, lo que dice la Constitución es que antes de que nosotros llamemos a los ciudadanos a las urnas, pues verifiquemos la constitucionalidad de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y básicamente, como se trata de actos dirigidos a producir una reforma constitucional, pues la Constitución dice el control que se haga frente a esa ley de convocatoria va a ser específicamente y únicamente frente a avisos de procedimiento. Esa competencia está asignada en el artículo 241, numeral segundo de la Constitución. Entonces, allí lo que la Corte Constitucional va a hacer es examinar la constitucionalidad de esa ley de convocatoria y va a mirarla solamente por vicios de procedimiento. El antecedente de los juicios de sustitución viene precisamente de una ley que pretendía adelantar un referendo constitucional. Fue la sentencia C-551 del 2003 en la que la Corte dijo: yo, cuando hago un control de vicios de procedimiento, hago a su vez un control de competencia. Miro si la autoridad que pretende reformar la Constitución está efectivamente reformándola y no sustituyéndola, no reemplazando esta Constitución por otra en su totalidad o en sus elementos esenciales o definitorios. Y allí adelantó una primera hipótesis de sustitución de la Constitución, que posteriormente la fue desarrollando. Hoy en día ya existen, si no estoy mal, unas 6 declaratorias de sustitución de la Constitución frente a actos legislativos. Incluso también referendo constitucional. Recuerden que uno de los argumentos para efectos del referendo constitucional es que se pretendía establecer la posibilidad de una segunda reelección. No solamente fue declarado inexequible por vicios de trámite propiamente dicho, sino también por una sustitución de la Constitución. Entre otros, recuerdo en mi mente en esos momentos uno de los elementos esenciales que se definió que traía nuestra Constitución política era la alternancia en el poder. La alternancia en el poder, que a su vez dependía del flujo del sistema de equilibrios y de frenos y de contrapesos. Fue una de las razones que llevó a que se declarara inconstitucional ese referendo. Pero entonces es bastante curioso porque miren que aquí el control que se adelanta es frente a la ley de convocatoria, y eso implica que yo tenga que examinar todos los actos que se producieron con anterioridad antes de llegar a esa ley de convocatoria, y eso dependerá, digamos, en primer lugar, por ejemplo, si hablamos de un referendo, es decir, el referendo fue de iniciativa gubernamental o fue de iniciativa ciudadana, que son los únicos que tienen iniciativa. Si es de iniciativa ciudadana, entonces tengo que ver toda la normatividad referente
a los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, que el comité, que las cuentas, que los avales, todo ese tipo de cosas entrarían entonces a ser hipótesis de procedimiento para efectos de declarar la constitucionalidad de una ley de convocatoria a referendo constitucional que el origen sea ese. Si se trata gubernamental, pues es más sencillo, simplemente que se cumpla con la obligación del gobierno nacional, y en ambos casos lo que habrá que mirar también es que se agote el procedimiento legislativo en debida forma. ¿Por qué? Porque tiene que incorporarse a través de una ley en la que hace el llamamiento. La cuarta hipótesis de control posterior automático es frente a las leyes que convocan referendos, pero sobre leyes o consultas populares o plebiscitos del orden nacional. Esa competencia está en el artículo 241, numeral tercero de la Constitución. Frente a esa hipótesis no hay regulación alguna en la normatividad referente a las actuaciones de la Corte. En realidad, esa la viene a encontrar uno, es en la regulación referente a los mecanismos de participación ciudadana, en la ley 134 del 94. A hoy en día eso no se ha producido, o sea, no hemos tenido en Colombia ningún antecedente en la que se haya hecho uso de esa figura de control por parte de la Corte. Igual que en el anterior, tampoco tenemos a hoy en día hipótesis de control frente a Asamblea Constituyente. El procedimiento que se adelantaría es el mismo procedimiento de la acción pública de inconstitucionalidad, solo que en la primera de las hipótesis, cuando hablábamos de leyes de convocatoria a referendo constitucional a la Asamblea Constituyente, la ley permite que la Corte reduzca el término sin que establezca, digamos, en concreto un parámetro para tal, simplemente dice que se podrá reducir el término. Ese sería entonces, digamos, el primer tema de las competencias que tiene asignada la Corte, lo que llamaríamos nosotros los medios de control constitucional de la actividad pública. Pero antes de cerrarlo, es importante hacer el link con la siguiente atribución en cabeza de la Corte. Nosotros decíamos que existe control previo y control posterior. Control previo, excepcional y automático. El control posterior, automático, y yo les decía a ustedes, por vía activa. El control posterior por vía activa, precisamente como su nombre lo indica, implica el ejercicio del derecho de acción en cabeza de los ciudadanos con miras a garantizar la supremacía e integridad del texto constitucional. Y eso en Colombia básicamente lo vamos a tener a través de dos acciones que son las previstas para ese objetivo, indistintamente que se puedan complementar con otras acciones de otra naturaleza. Pero las dos acciones previstas para ese objetivo son la acción pública de inconstitucionalidad y la acción de nulidad por inconstitucionalidad. La acción pública de inconstitucionalidad encabeza la Corte Constitucional y la acción de nulidad por inconstitucionalidad encabeza el Consejo de Estado. Ambas son de raigambre constitucional, la una la encontramos en el artículo 241, la otra la encontramos en el artículo 237. Pasemos entonces al segundo gran acápite de este curso referente a los procesos y procedimientos ante la Corte, y veamos entonces la acción pública de inconstitucionalidad. Pero antes de eso, vamos a refrescarnos. Gracias. Como les decía a ustedes, la acción pública de inconstitucionalidad aparece consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, y la vamos a encontrar básicamente en tres numerales de este artículo, que es el numeral primero, el numeral cuarto y el numeral quinto. Cuando uno lee los tres numerales va a encontrar, digamos, un común denominador, utilizando expresiones matemáticas. Nos dice decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos. Ese es el elemento común. Es decir, allí lo que está consagrando es la posibilidad de ejercer el derecho de acción para que los ciudadanos, a través de una demanda, cuestionen unas normas jurídicas ante la Corte Constitucional. Lo que uno debe saber entonces es cuáles son las normas jurídicas que pueden ser cuestionadas ante la Corte Constitucional. Y esas son las que nos enumera el numeral primero, el numeral cuarto y el numeral quinto en principio. Recuerden ustedes pues, que básicamente la acción pública de inconstitucionalidad aparece consagrada en la Carta del 91, yo diría que como un derecho político y fundamental, a través del cual los ciudadanos acuden ante la Corte Constitucional para que ésta decida con fuerza erga omnes si el contenido material de una de las normas demandadas se ajusta a la Constitución o si también el procedimiento que se adelantó se ajusta a ella. Hay que tener en cuenta que el control que se adelanta por vía de acción pública de constitucionalidad también involucra el examen del bloque de constitucionalidad, pero el bloque de constitucionalidad obviamente únicamente va a aplicar frente a irregularidades de fondo y no de forma. El origen de la acción pública de constitucionalidad, como ustedes saben, pues deviene del acto legislativo número 3 de 1910,
en donde inicialmente se atribuyó esta competencia a la Corte Suprema de Justicia.